Queremos agradecer la presencia de estas dos personas tan valiosas, tan ricas para nosotros, para la cultura. Y bueno, la Cantonal nos da este espacio, esta posibilidad, y la Biblioteca Nacional, de reunirnos hoy al calorcito del día, pero al calorcito también de la pasión del teatro. Así que le cedo la palabra a Laura. Bueno, vamos a empezar, queremos empezar desde hoy hacia atrás con los dos. Por eso vamos a empezar a unirlos. Voy a empezar con el Bululú, que vimos hace muy poco en Timbre 4. ¿Se escucha ahí? Sí. Y voy a empezar a leerles una parte del programa del Bululú, que dice: al despertar de su sueño ha visto mucha confusión y le ha parecido hermoso. Dice que él es un inmigrante del teatro y que esta confusión es todo en su vida, mezcla de mito, de memoria, teatro festivo, identidad, una pequeña magia, un artilugio innoble. El Bululú dice que los recuerdos son trapos viejos y que solo una buena confección los vuelve memoria. Nosotros pensábamos cuando vimos el Bululú, que nos encantó, en esto que tienen ustedes dos en común de esa búsqueda de la identidad, del ser argentino. En el caso de Oski, hablas mucho de eso en el espectáculo, esa mezcla de lo que traía Vilches, con tus padres bolivianos, con tu ser argentino, y con Mauricio, sabemos, con la peonada, con Salomé de Chacra y con todo lo que venimos viendo, sabemos también que es una de sus obsesiones ese tema. Y en el caso especialmente del Bululú, a mí me llamó mucho la atención que el espectáculo empezara cuando entrábamos a la sala, con esa puesta de lucecitas sobre las butacas, sobre las butacas, ¿no? Y ahí empieza ya como un mundo de magia. Y queremos hablar de los dos como magos, como también con el centésimo mono, como el mago, el titiritero, como autores, los dos, ¿no? ¿Qué pasa desde hoy para atrás? Oski es nuevo, creo que fue este año, ¿no? ¿Qué empezaste? ¿Con qué? Como autor. Como autor. Sí. Sí, el Bululú, el Bululú, bueno, con el centésimo mono. Sí, el centésimo mono y el Bululú se estrenaron, el Bululú en el 2010 y el centésimo mono en el 2011. Entonces, el Bululú, yo comparto, digamos, la autoría con Leticia González de Lelis, con la que trabajamos hace más de 10 años. Y bueno, no es raro también que estemos con Mauricio juntos charlando y conversando sobre estos temas, porque digamos, con Leticia, cuando nos vimos en problemas por cómo continuar con todo el material que teníamos en la cabeza y las ganas de hacer el Bululú y las intenciones que teníamos en cuanto a lo que escribimos, le mandamos a Mauricio lo que habíamos escrito, y en una conversación con él, él nos dio la llave de la puerta que teníamos que abrir. Yo soy como un terapeuta sistémico del teatro. Yo te resuelvo todo en 24 horas. Después queda hueco, pero en 24 horas vos estrenás. Lo tenés, en 24 horas lo tenés. En 24 horas lo tenés. Después lo confeccionás, lo vas perfeccionando, pero aparece. Sí, son como esos cerrajeros que llamás a las 3 de la mañana. Si por favor abrime esta puerta porque no sé, tengo todo esto y no sé qué hacer. Y él nos dio un par de claves con respecto al teatro como máquina de memoria, con respecto que enseguida nosotros convertimos en el teatro como máquina de coser memoria, por todo el tema de la costura. Justamente esto de ser argentino, el actor, Mauricio nos hablaba justamente de algo que era un tema que yo ya venía rondando en mi cabeza, pero nunca con tanta claridad. Por algo Mauricio es maestro y chamán y cerrajero y sistémico. Esto del actor formado en técnicas colonizantes, digamos, técnicas colonizantes que uno hereda de afuera, ¿no es cierto? Entonces, el actor argentino
formado en técnicas que no nos pertenecen, siempre, ¿no? Entonces, era muy interesante eso, y el Bululú también aborda ese lugar, ¿no? Cuando dice justamente en el conservatorio yo hacía teatro argentino, Shakespeare, Molière, Brecht, Arthur Miller, pero ningún autor boliviano, paraguayo, chileno, uruguayo. Y una señora una vez en una función, en la primera fila, dice, «¡Porque no habían!». Es fantástico, una señora me dijo, «¡Pero es que no habían!». Y yo me acabo de enterar, una compañera, clown, el otro día en una fiesta me dijo, fui a ver el Bululú, me encantó, me estremecí, y un día antes había encontrado en mi casa un libro de teatro boliviano, precolombino, teatro. Entonces digo, wow, ¿qué? Había. Había. Parece que en realidad estamos empezando a descubrir que había. Bueno, eso más o menos, por eso habla el Bululú de esto como la costura, ¿no? Y como un artilugio innoble también, porque en cierto sentido el Bululú es un artilugio de actor, ¿no? El actor que dice el Bululú. Y espera con eso que nazca la magia, por eso, en el espectador, ¿no? Y la magia nace por otras cosas, por mucho más trabajo, por la inspiración de estos autores mismos, ¿no es cierto? Cervantes, Lope de Vega, pero el Bululú tiene es identidad también por esto, ¿no? Porque busca, de alguna manera, con qué identificarse, el Bululú de dónde, ¿no? Y se da cuenta que es mezcla, Bueno, estábamos ahí en el trabajo autoral, la identidad. Tomando del Bululú, el Bululú tiene otra cosa que es muy interesante, y es que en realidad es la zona proletaria del teatro, es la zona... El Bululú nace como género a partir del comediante solitario que encuentra la posibilidad dice, solo me las arreglo. Entonces, montar un espectáculo solitario y ir por los pueblos haciendo lo que hacían las grandes compañías, reducido al tamaño de su propio cuerpo y de su propio espacio. Después venía el ñaque, que eran dos, después había como una especie de secuencia de a medida que se iban agregando actores, cambiaba el nombre de las compañías. Perdón, Mauri, más de 15 actores se llamaba Farándula. Y ahí viene el nombre. Claro. De allí viene el nombre de Farándula. De la Farándula del ambiente artístico. Farándula era la gran compañía. Hasta llegar a 15 actores, había 14 modalidades en las cuales de a poco el actor se iba acercando al teatro convencional. Entonces, hay algo en el Bululú del teatro en el estado de sudor más puro, ¿no? Donde uno dice, es uno solo haciendo todo, llegando al pueblo. Hay un libro extraordinario que todavía se consigue por allí, que se llama El viaje entretenido, de Fernando de Rojas. Es el único libro que historia aquellas compañías, ¿no? Y cuenta, por ejemplo, esto de lo que era llegar a un pueblo y ir primero y decir, bueno, ¿dónde? A la iglesia, obvio. ¿A dónde vas a ir? A la iglesia a pedir que te den un lugar donde hacer. Sí. Entonces el Bululú como género en sí mismo ya es muy poderoso. Y es muy identitario. Hay algo donde ese actor solitario haciendo todo, de alguna manera representa al teatro que nosotros heredamos, ¿no? O sea, ese teatro español que heredamos. Y vos, de alguna manera, tu teatro se nutre de los retablos de maravillas, del teatro callejero, del teatro popular, del circo criollo, es decir, del teatro de títeres. ¿A vos te interesa, vos permanentemente algo de eso hablás? Es que los géneros populares tienen un atractivo muy poderoso. Entre otras cosas, porque el teatro está hecho de convenciones. A medida que el teatro crece, encuentra convenciones más complejas. Las convenciones son ponerse de acuerdo con el espectador en relación a, cuando yo hago esto, vos tenés que entender esto. El sistema de convenciones es algo que va creciendo y cambiando durante toda la historia del teatro.
Si ustedes ven teatro de los 80, de la misma manera que te pasa, vos ves una película, ¿viste? Ves una película argentina de los 80 y te da un poquito de risa. Hay algo donde te parece ingenua, ¿por qué? Porque cambiaron las convenciones. Escuchás un diálogo de una película de los 80 y sentís que cambió, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque cambiaron las convenciones. Los géneros populares trabajan sobre convenciones muy llanas, muy planas, y entonces instalan la verdadera posibilidad del clasicismo. Si queremos un gran ejemplo llevado al cine, Murió ayer. Ninguna de las películas de Leonardo Fabio la veremos nunca como anacrónica. ¿Por qué? Porque en realidad nunca se basaba en la búsqueda de una nueva convención, sino que aceptaba esto de la simplicidad, la sencillez de las convenciones de los géneros populares. Entonces, no es solamente una cuestión ideológica donde dice, bueno, no, porque es el respeto por los géneros populares. Tiene que ver también con el descubrimiento del poder que estos géneros tienen. También quisiera agregar a esto que lo popular no tomado como tradición, porque lo tradicionalista muchas veces es estático, ¿no? Lo tradicionalista muchas veces se queda en la forma tradicional. En cambio, lo popular, con el ojo nuevo, tiene un poder que para mí es el poder constitutivo del teatro en su momento. O sea, la forma sola, la forma es tradicionalista, digamos. En el folclore se ve por ahí como con más, claro, es más hermético. Cuando vos construís el gringuete, y pienso en el bululú y pienso en el gringuete y demás, ¿cómo construís ese fantasma, pero ese personaje del pueblo, pero que a la vez está metido dentro de algo tan mítico como es el mito de Salomé? Es decir, ¿cómo trabajaste eso para lograr lo que lograste realmente, ¿no? Mirá, ahí hay una mixtura de muchas cosas, básicamente de juego. Yo soy un actor formado en técnicas colonizantes, o sea, Lecoq, Stanislavski, toda es una mezcla de cosas que han ido a parar al escenario en función de las obras que me tocó hacer en su momento, teatro callejero, entonces en la murga, entonces hay a partir de eso, me parece, una mixtura de cosas que a mí me permiten quizás abordar a partir de trabajos trabajando calidades de movimientos, trabajando animales, trabajando elementos en escena, e incluso guardando secretos para el director, no contándoselos, o después contándole qué es lo que hice para ver qué se puede sumar, que hacen que yo tenga una manera particular de trabajar, pero nunca le saco la mirada popular. Esto quiere decir esto, la conexión popular. Es algo, en algún punto es algo medio inasible. El otro día yo les contaba a algunas personas que el haber estado en las murgas y haber salido en los corsos, para mí fue una bisagra enorme en el sentido de, como actor, en el sentido de que pude comprobar qué es lo que el espectador espera de una fiesta de carnaval, de una fiesta que modifique nuestro estado de ánimo, ¿no? Esto de el compartir la animosidad, ¿no es cierto? Cuando la murga empieza a bailar, la gente tiene ganas de aplaudir, saltar, y no lo hace hasta que alguien se lo pide, y cuando se lo pide la gente aplaude, a rabiar. Entonces hay una conexión muy particular en el carnaval, en el corso, la gente tiene ganas de estar dentro de una fiesta. Esto a mí me cambió mi mirada de desde qué lugar yo como actor tendría que estar en comunicación con el espectador. En todo caso, con mi espectador, que es mi pueblo, mi gente, mi sociedad. Es poder escuchar, por más que yo utilice, por ejemplo, que muchas veces me pasa, cuando no estoy, o estoy cansado, o no estoy preparado, me agarro técnicamente de cosas que yo, trabajar alguna calidad de movimiento, trabajar el humo, que a veces cuando arranco en escena que hago así, muchas veces pienso en un bailarín, o a veces pienso que es simplemente el humo, y señalo y voy dibujando el humo, y eso a mí me pone en un estado lúdico, pero sucede en el momento de la función. No sucede, ni lo pienso, es algo que
ya me nace naturalmente por el entrenamiento anterior, ¿no es cierto? Cuando estábamos trabajando con Mauricio, probamos un montón de cosas alrededor de esto. El gringuete, por ejemplo, era un perro abandonado, ¿no? Y empezamos tirados en el piso, mirando como un perro, antes de contar, jadeando, ¿no? Llamando a la perrada, ¿no? Media res. ¿No? Y al final que los perros no tienen seca la boca, hacen, ¿no? Y jugábamos a ser animales, para encontrar este fantasma, ¿no? Esta animosidad que es pero que no está. Y la murga también es un espacio muy querido por vos y muy trabajado. Sí, me agrego una cosa a esto que decía Oski, que me parece que es que efectivamente está muy bien esto que decía Oski en relación a la diferencia entre popular y clásico, ¿no? Él decía, es el clasicismo pasado por la experiencia cotidiana, lo popular. Salomé de Chacra está montado así, efectivamente. Está montado en realidad casi como una especie de hipótesis de sincretismo, de mezcla de religiones, ideas, credos y épocas. Sonaba muy raro, por ejemplo, cuando yo intentaba explicar qué era Salomé de Chacra, y yo decía, en realidad es una representación en una chacra abandonada, en tiempos viejos, para nadie, para la perrada, y acá empezamos a jugar con esto de los perros. Y yo decía, es una representación eterna. Entonces se pensaba, bueno, pero entonces esto transcurre en los años 20 o en los años 30. Yo digo, transcurre desde los años 30, también puede transcurrir hoy. En un momento incorporamos a la apuesta unos pajaritos chinos que comprábamos en Once, que eran extraordinarios, que vos hacías y empezaba. Y empezamos a meter pajaritos chinos por todos lados y era extraordinario. Claro, ahora, al principio era raro que alguien entendiese cuál era la propuesta. Es decir, ¿cómo puede ser? Pero si están vestidos de época, ¿por qué hay pajaritos chinos? Y lo que yo decía es, si vos te vas ahora al norte, andate a ver la fiesta de San Esteban, por ejemplo. A mí es una fiesta que me gusta muchísimo. Esas fiestas que vienen, en realidad, vienen desde el siglo XVIII. Hoy la fiesta de San Esteban, en la cual los indios corren a los españoles, los indios los corren con altoparlantes eléctricos. Esa mezcla donde aparecen tipos vestidos de indio arriba de un caballo con un gran altoparlante gritando en lengua de alguna tribu del norte, eso en realidad tiene que ver con esto de lo que decía Oski, que de alguna manera es lo que nosotros buscamos. En relación a lo que vos me preguntabas a la murga, sí, efectivamente. De todos modos lo voy a resumir de una manera medio guaranga. A mí me gustaba la murga porque pasaba el corso por la puerta de mi casa en San Andrés, por la calle Islas Malvinas, pasaba el corso, yo lo veía, me gustaba la murga. Con el paso del tiempo incorporé una murga, canciones de murga, a mi primer espectáculo, Civilización o Barbarie. En el marco de esto, un amigo querido, Juan Carlos Llené, que lo había visto, me recomendó a Pino Solanas para que yo escriba canciones de murga para su película Los Hijos de Fierro, que está contada por una murga. Entonces, de aquella murga de la calle Islas Malvinas empezó a derivar en una especie de curiosa profesión, que era escribir letras de murga. En el medio de eso me llamó por teléfono, me encontré con una amiga muy querida, lo del teléfono vale porque acabo de hablar hace una hora con ella, Beatriz Seibel, probablemente la gran especialista en teatralidades populares. Y Beatriz estaba publicando en ese momento en la revista Crisis. Mira, otra casualidad más porque acaban de regalarme viejas revistas Crisis. Y ella publicaba en la revista Crisis y Beatriz me dijo, Mauricio, ¿no tenés nada para publicar en la revista Crisis? En ese momento la dirigía Eduardo Galeano, 1973. ¿No tenés nada para publicar en la revista Crisis? Y yo, en un acto absolutamente temerario, le dije, sí, tengo una historia social de la murga en Argentina. Que era como decir,
sé que era, no sé, una fantasía que me había pasado por la cabeza. Porque me gustaba la murga y porque pensaba, qué interesante escribir alguna vez una historia que vincule a la murga con la circunstancia política, sin haber investigado nunca una sola palabra. Y a los 2 días me llamó Beatriz y me dijo, dice Galeano que se la lleve ya. Yo digo, decile que me dé un tiempito para pasarla, porque yo escribo a mano. Y entonces en 20 días investigué, escribí, se lo llevé y me transformé de un día para el otro en un referente de murga, al cual todavía, tantos años después, cuando llega el carnaval, me llaman por teléfono de 5 radios y tengo que contestar preguntas como si yo realmente supiese. Digo, es como una especie de atributo que me quedó clavado ahí, que es, bueno, el tipo este sabe de murga. Así que esa es mi historia. No, pero de todas maneras, digamos, en el trabajo corporal de los actores, tanto en El Niño Argentino como en Salomé y todos los movimientos corporales y todo, aparece muchísimo la idea de los teatros populares, no solo de la música. Sí, sí. Vos le das una importancia central, y me parece que en tu caso también, al cuerpo. En realidad no es que yo no le doy, no es que yo le dé. Lo que sucede es que para estas teatralidades hacen falta actores que, como decía Oski, manejen convenciones de actuación que no son las convenciones tradicionales del actor de la verdad, que es el que nosotros tenemos como formación tradicional. Digamos. Nosotros somos la gran factoría Stanislavski. Argentina Buenos Aires es la gran factoría Stanislavski y factoría de exportación, porque a España hemos mandado toneladas de stanislavskianos que se han encargado de formar actores en España. Entonces ahora, viste que los maestros argentinos en Madrid son tan reclamados y todo esto simplemente por una mera circunstancia social y fue, los barcos llegaban primero a la Argentina y los rusos se bajaban acá. Y se bajó Galina Tolmacheva y se fue a Mendoza, laburó acá, después se fue a Mendoza, se bajó Hedy Krila, que venía rajando de la Segunda Guerra, estaba laburando en la Comédie Française, la Comédie Française se armó quilombo en Francia, se vino para acá. Recibimos a Oscar Fessler, se formó una gran generación, se formó Gandolfo, Aleso, Fernández, Durán, Juan Carlos Gené, ellos a la vez formaron. Y entonces en herencia nos transformamos en una fábrica de actores realistas y perdimos eso que teníamos, que era el actor popular. Es como cuando traes algo, viste, por ejemplo, los gorriones, vos traes los gorriones que no son argentinos y terminan echando a la mierda a otros pajaritos. Claro, o los pinos, que no son, digo, nosotros no tenemos pino natural. Los pinos argentinos han terminado matando mucha fauna porque buena parte de los pájaros no pueden anidar en un árbol que tenga resina. Bueno, ciertas formas de lo estanero, que no quiero ponerme, entro en un nacionalismo algo degenerado. Pero la verdad, digo, esto es una realidad y es, efectivamente, hemos fabricado actores extraordinarios del método y hemos ido perdiendo esto, que son esos actores que tienen el manejo en el cuerpo de cierta poética que no tiene que ver con el naturalismo realista. Entonces, no es una búsqueda mía, es me rodeo de actores que son capaces de hacer eso. Y Oski, el trabajo corporal en el caso de tanto del Niño Argentino como en Salomé, como en tu obra, en el caso tuyo, ahí cuando escribiste, ¿cómo es? El centésimo mono. ¿Ahí cómo hacías para desdoblar el actor, el director y el autor? Digamos, porque Cartoon remarca siempre, soy un autor, soy alguien que escribe y dirige lo que escribe. Vos preferís esa determinación y no la de director. En cambio, en tu caso, has tocado, hasta haces radio ahora, qué sé yo. Sí. Por eso digo, sos sos medio renacentista, medio Leonardo da Vinci. Leonardo era un genio, yo soy un ignorante. En el mejor sentido de la palabra, no hay nada más lindo para mí que un ignorante. Alguien que ignora absolutamente todo, que está por descubrir. Yo siempre miro el mundo y las cosas día tras día, descubro
esta vida. Así me va, a veces bien y a veces mal. No, hay gente que me quiere matar, pero si ayer te dije, La cuestión es la siguiente. A mí me parece que cuando yo empecé a dirigir, fue a la fuerza, digamos, fue a la fuerza. No es que yo no elegí dirigir, simplemente que me insistieron muchísimo para que lo haga los actores. Fue una propuesta de ellos, no fue una propuesta. Yo no me lo propuse y me insistieron muchísimo y finalmente dije que sí. Y lo que hice fue empezar a jugar con ellos y ya que eran magos, se plantearon una situación que sea mágica, en la que los tres actores no se ven, no se tocan, no se escuchan, y dije como si fueran realidades paralelas. Y entonces empezamos a hablar del mundo de los magos y todo fue sucediendo. Ahora, la obra era sin palabras y ellos querían que sea así. Y a mí me encanta. Entonces empezamos a jugar simplemente con sonidos, respiraciones, el sonido de los objetos. Hubo un momento en el que me metí en un lío, ¿no? Que no entendía nada. Yo miraba, era sin palabras. Entonces dije, bueno, entonces por ahí algo hay que contar desde la palabra. Y empecé a escribir y empecé a ver cómo la palabra, en función de lo que habíamos hecho, modificaba lo que habíamos hecho. Entonces, a partir de eso, empecé a descubrir que tenía que escribir nuevas cosas. Y así se fue dando ese trabajo. De hecho, yo paré la obra después de seis meses de ensayo, paré la obra, la levanté en un verano, en diciembre, enero, la levanté. Y después entre enero y febrero escribí, y después entre febrero, marzo y abril ensayamos lo que escribí, reescribí, ensayamos lo que escribí, reescribía. O sea, y luego, como siempre estrené, lo invité a Mauricio, al cerrajero, y lo vio y me dijo, falta esto. Y él faltaba eso. Y lo escribí, lo agregué, lo ensayamos y ahí cerró. Pero creo que así como también hago radio, y hacemos con Leticia, que es con la que nombraba, con la que escribimos el Bululú también, así como hago radio también, tiene que ver con esta cosa mía que es un poco, a veces creo que un poco detestable para algunas personas. No, pero le pasa de todo, hace de todo y no se propone nada. Y no. Muchas veces que me dicen, pero vos que trabajaste con Cartoon, que trabajaste con, no sé, con la banda de la risa, con Hugo Midón, no, qué bien. Yo digo la verdad, no sé, un día llamaron a mi casa. Yo trabajo muy inconscientemente alrededor de todo lo que me pasa. Creo que extremadamente inconsciente. Y no quiere decir que no piense en las cosas que siempre quiero que me vaya bien, como todos quieren que le vaya bien con su profesión. Pero me fui encontrando, tal vez es parte un poco de la maldición de la improvisación. Nosotros en improvisación, con Leticia hace como 14 años que trabajamos en improvisación, teatro de improvisación, donde no hay nada, entramos y empezamos. Y lo que el público ve es el resultado de una obra hecha ahí. Y siempre decimos, estamos entrenados para trabajar en el encuentro y no en la búsqueda. El improvisador trabaja para encontrarse y no para buscar. Al escenario no se sube a buscar, se sube a encontrar. Porque decimos, el trabajo de improvisación surge poéticamente, surge lúdicamente, surge desde el encuentro, porque el encuentro es placer y la búsqueda es angustia. Entonces, los caminos de búsqueda vos vas eligiendo y entonces todo te angosta los caminos, digamos. Ay, por acá, no sé qué elegir. En cambio, en el placer, en el encuentro, agarras todo y lo mezclás.
esto, sí, mezclado con esto, sí. Entonces, de repente hay una escena donde entra uno de astronauta y otro de cura, y decís, ¿qué? ¿Pero qué obra es esta? Y es el astronauta que dijo, antes de subir a la nave, quiero que me dé la bendición. O sea, y así empezó la obra. O sea, puede plantear esas posibilidades, por más que ninguno de los actores se hayan puesto de acuerdo en cómo hacerlo, porque justamente el trabajo y el entrenamiento del actor de improvisación es el de ir al encuentro de las cosas. Siempre pensamos, siempre lo pienso, yo creo que Mozart se encontraba con lo que escribía. O sea, Mozart escribía de primera sus obras están escritas y no corregidas. Entonces, de alguna manera había algo en esa cabeza que sacaba, jugaba. Y cuando yo empecé a escuchar Mozart, que tendría 17 años, fue tan fascinante para mí escucharlo porque podía ver las historias de las canciones. Podía ver que cada instrumento era como un personaje y interactuaban entre ellos. Si vos lo escuchás y lo ves así, es fascinante. O sea, todo el tiempo estás viendo situaciones, personajes cómicos, personajes dramáticos, personajes trágicos. Las notas son personajes. Creo yo que hay algo alrededor del mundo del encuentro que es lo que de alguna manera me induce a decir que sí a, por ejemplo, propuestas como la de la radio, como propuestas la de dirigir, porque además después que dirigí esa me llamaron unos compañeros del grupo La Pipetoa para dirigir otro espectáculo y crearlo mientras lo estamos, no hay nada, hay esto, tenemos una idea y vamos por ahí. Y el trabajo de improvisación me ayuda muchísimo. Sí, me cuesta mucho el de elaboración antes del ensayo. Realmente... Es como esto, cuando hice el seminario con Mauricio, las clases de dramaturgia, decía, hay que invertir horas culo. Y sí, a mí me cuesta, soy inquieto, me cuesta muchísimo, me encanta escribir, escribía muchísimo más de joven que de joven. Buah. Escribía además... De joven. Escribía mucho más de joven que ahora, pero creo yo que hay algo de eso, del trabajo de improvisación que tiene que ver con, no sé si un método de laburo o una manera de abordar algo que desconozco, que es el arte, la creación de un objeto artístico. Con esto que decías sobre cómo abordar la creación, la Cantonal es una fundación de psicoanalistas y yo escuché a Mauricio hace muy poco explicar una teoría sobre los patrones vagos, sobre ese inicio de la creación. Quisiéramos saber bien cómo es eso y si eso puede buscarse o surge naturalmente, aparece. Oski lo dijo. Este está funcionando. Es para hacer claro, ahí está. Oski lo dijo muy claro. El concepto de encontrar. Picasso decía, yo no busco encuentro. Digo, el concepto de encuentro está en todo. La palabra inventar, el origen de la palabra inventar es invenir, invenir es encontrar. La invención es encuentro. Hay un malentendido siempre que alguien quiere acercarse desde un lugar ingenuo al campo de la creación y es el creer que hay que hacer fuerza. Es decir, el pensar en una hipótesis de hay un esfínter a vencer, ¿no? Salió. Y ese es el camino al fracaso absoluto siempre en la creación. Es creer que hay que hacer fuerza. Creer que hay que hacer fuerza es buscar. Sin comprender en realidad que el secreto es que Oski mencionó. El artista no es otra cosa que alguien que tiene, tomando lo que decías, el artista es alguien que tiene la capacidad para crear sentido y forma a partir de patrones vagos. Es esto. El artista no es otra cosa que eso. Es alguien que observa patrones vagos y donde alguien ve una sucesión de patrones vagos que no tienen unión, el artista ve una unidad. Para dar un ejemplo, nosotros salimos ahora, miramos el cielo, hay una nube, es muy probable que 1000 personas vean una nube y uno vea una bruja volando.
¿está la bruja volando o está la nube? Están las dos cosas. En realidad está la nube y hay alguien que tiene esa capacidad que en términos de fenomenología de la percepción se llama pareidolia, la capacidad esta de percibir sentido y forma en patrones vagos. Los artistas no hacemos otra cosa que prepararnos muy bien, esto que dice Oski, las horas culo son prepararnos muy bien para tener mucha técnica y mucho oficio y después encontrar. Salir a que te pasen cosas con el arte. Que es como salís a que te pasen cosas con el arte. Y las cosas pasan mirando algo, las cosas pasan porque te ofrecen un trabajo y vos decís, yo no tengo ni idea de cómo hacerlo, pero lo voy a hacer porque en principio, porque hay encuentro. Ese trabajo me encontró, yo encuentro ese trabajo. Ahora que el creador, yo creo en cierta capacidad múltiple del creador, porque lo que creo es que el mecanismo de creación es uno solo. Y que después se utiliza de una manera analógica para dar un ejemplo, yo enseño dramaturgia haciendo dibujitos en un pizarrón, mostrando cómo es el proceso de hacer un dibujo. ¿Por qué? Porque es analógico, porque en realidad el fenómeno es el mismo. Esto que dice Oski es estrictamente así. Ahora, si uno lo ve sin entender la otra parte, que son esas horas culo de formación, uno pensaría, entonces no hay que hacer nada para ser artista. No, lo que hay que hacer es tener una formación muy estricta, y cuanto más grande mejor, y tener técnica para después aflojarse a que eso suceda, a que venga el encuentro. Y además eso es lo que permite que los encuentros sean... que de verdad uno no tenga nunca la angustia de no poder crear. La sensación es, yo salgo y aparece algo. No hay manera de que no salga el tema de una obra, no hay manera de que no salga, no hay manera. ¿Por qué? Simplemente por eso, porque yo estoy en ese estado de encontrar, ¿no? Perdón, y agregaría a esto de la formación que dice Mauricio, que es así, agregaría un estado de formación continua, porque también yo creo que hay un malentendido extraño y extravagante ya a esta altura que surge con el actor. El bailarín no para un día de entrenar. Pues no vamos a decir, todo lo que elongó en 3 meses, en un día se pierde. El cantante, por más que sea el mejor cantante del mundo, hace clase de canto hasta el día de su muerte. O sea, yo creo que el actor, hay algo extraño y que resulta extravagante en el sentido que vos seguís trabajando como actor, en el dejar de formarse, dejar de estudiar. Y también agrego algo, dejar de formarse, quizás vos ya sos actor, hiciste mucho teatro y considerás que no hay que seguir, ningún profesor te puede aportar algo nuevo o novedoso que vos quizás no conozcas acá o no hayas transitado. Pero la formación de un actor pasa por otros estadios de formación que son análogos al actuar. Acrobacia, cantar, pintar, taller de poesía, escribir. O sea, hay un montón de estados de formación que son análogos, porque en el momento, me acuerdo que una vez una compañera que era psicóloga, estudiábamos juntos, y ella, hablábamos mucho, Ana María Ross se llama, y ella me dice un día, vos escribís, ¿no? Sí, se nota, me dice, en tu manera de actuar. En tu manera de actuar se nota que escribís, porque hay algo de la precisión que tiene que ver con los puntos que ponés, con jamás lo hubiera pensado, pero en mí despertó realmente un interés análogo. Lo mismo surgió cuando empecé a hacer cama elástica, empecé a hacer cama elástica de acrobacia. Y las devoluciones que me daba mi profesor eran análogas al hecho de actuar. Era como si fuera un profesor de teatro el que me estaba hablando. Entonces, creo yo que ahí está el verdadero vuelco que tiene que dar el actor en relación a el actor que soy se forma
dentro del teatro como un teatrista, siempre que despierte todas las zonas que involucran a su cuerpo, mente, tendones, físico, espíritu, olfato. Todo tiene que estar despierto. Creo yo que en ese sentido, por eso el trabajo del actor, esto que decía de la formación Mauricio, para mí es continuo, ¿no? Y no es cerrado, como el músico también le servirá hacer teatro también o escribir, ¿no? Y bueno, llegamos a la palabra, la celebración de la palabra en Salomé y en todas tus obras. ¿Cómo es ese encuentro, ya que estamos hablando de encuentro y de predisposición para que esa palabra surja? Antes de empezar yo te preguntaba cómo es escribir en verso, es decir, para vos es central el tema de la palabra, ¿no? Y para los que vamos a ver y a oír tu teatro también. Sí, lo curioso es tener que explicarlo, porque hay algo, digo, uno piensa, el teatro tiene 2.400 años y tomamos la hipótesis más cercana. Durante 2.300 años el teatro fue el universo de la palabra. La palabra, el teatro era el universo de lo poético. No se consideraba la hipótesis de una pieza teatral, sino como una celebración de la palabra, digo, un fenómeno de construcción poética, lírica, donde ritmo y belleza eran la materia con la que se construía. A principios del siglo XX se da una coincidencia azarosa y es, el teatro atraviesa una zona de acercamiento a la realidad a partir del realismo naturalista, que aparecía como una de las tantas experiencias fugaces del teatro, esa cosa, dura 5 años, 10 años, a la mierda el naturalismo. Pero pasa algo que es que en el momento en el que el teatro está atravesando esa zona de realismo naturalista, nace el cine. Y en pocos años, en 30 años, aparece el cine sonoro. Y el cine empieza a ser mucho mejor que el teatro este fenómeno de contar una historia que se vea del realismo. El teatro, naturalmente, desplazado, entra en una hipótesis de competencia y empieza a hacer realismo, como si fuera lo único posible. El teatro del siglo XX es el teatro del realismo, porque el teatro no sabía qué otra cosa hacer frente al cine, hasta que descubrió que lo único que podía hacer era rendirse y aceptar. El cine es mucho mejor que el teatro, es extraordinariamente mejor que el teatro para contar una historia. Mientras que el teatro es extraordinariamente insuperable en términos de crear un ritual. Cuando el teatro comprende esto, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas décadas? El teatro toma algo que era constitutivo a su historia, a su experiencia, y entre otras cosas lo que retoma es la palabra. En mi caso, yo desde mis primeras obras lo que sentí es que lo que verdaderamente me apasionaba era trabajar con la palabra como si fuese una materia, ¿no? Pienso en una materia maleable, ¿no? Durante mucho tiempo tuve que negociar con el medio. Es decir, yo escribía y tenía que salir a buscar un director que hiciese la puesta en escena. Por lo tanto, mi obra tenía que tener no solamente la condición de que me gustase a mí, sino otra bastante más humillante, y le tiene que gustar a un director. Más humillante en el sentido, a lo mejor no es la palabra humillante, más sometida. Es como decir, yo no puedo escribir solamente lo que me gusta a mí. Yo necesito además que le guste a un director, porque si no, no hay reproducción posible. Entonces es como, yo tenía que producir las obras. Es como un hombre o una mujer que sale un sábado con la idea de encontrar pareja, y entonces sí, bueno, tiene que tratar de ponerse algo que piensa que le va a gustar al otro. Entonces, de cómo se viste, qué se pone, cómo elige maquillarse, peinarse y bailar, todo tiene que ver con la necesidad del otro y no con la necesidad de uno. En realidad es seducir, implica la hipótesis de pensar que le gusta al otro, no que me gusta a mí. Con el paso del tiempo me decidí a dirigir. Cuando me decidí a dirigir, entré en una cosa más sanamente onanista, que es, ahora puedo pensar en mi propio deseo, puedo soñar exclusivamente con mi propio deseo, y es, mi teatro es el teatro que me gusta a mí, más allá
de que la única alternativa que encuentro para que vaya al escenario es dirigirlo yo. Porque es así, porque nadie dirigiría, porque el niño argentino anduvo dando vueltas 7 años y nadie la quería dirigir. ¿Por qué? Bueno, porque presenta otro tipo de dificultades. Entonces, la palabra es esto. Yo cada vez trabajo como más, de manera más fanática con la palabra. Y esto significa cada vez la palabra se pone más compleja. Y yo cada vez tengo un desafío mayor para poner esa palabra en escena. Pero en todo caso, en este momento lo que siento es, este es el teatro que yo tengo adentro. Este teatro, Salomé, este es. Y entonces, por supuesto, también divide las aguas, porque no tiene que ver con un teatro, no tiene que ver con el teatro que se usa, digamos, no tiene que ver no tiene que ver con las modalidades de seducción que tiene el teatro hoy. Bueno, eso es más o menos. En el manejo de la palabra, la aparición de los neologismos, que te gusta tanto el juego con... Es que, a ver, yo lo que creo es esto. El teatro es muy difícil de ser tomado en serio. Ya es muy difícil tomarlo en serio al teatro. Hacer una obra de teatro en serio, el espectador tiene que hacer un esfuerzo muy grande para aceptar la convención. ¿Por qué? Porque es todo tan banal, es todo tan artificial en relación al poder de construcción de algo real que tiene el cine, que en los últimos formatos ha llegado al milagro. Entonces, en el teatro todo es de cartón. Vos abrís una puerta y se nota que es de cartón. Entonces hay que hacer el esfuerzo para decir, salió al campo. ¿Qué campo? Pero no, si la puerta se mueve toda la cosa. Es un esfuerzo muy grande. Yo creo que con el tiempo, intentar seguir manteniendo el respeto por las convenciones es inútil. Por lo tanto, intentar un lenguaje que copie de una manera documental a la realidad ya no tiene sentido, porque la ironía está implícita en el teatro. Yo lo que me di cuenta es que yo puedo ir metiendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver, y sin embargo el espectador encontrará la manera de incorporarla. De la misma manera que estaban los pajaritos chinos, que eran horribles, haciendo ese pi, 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 aparece el personaje del Gringuete en el final de Salomé diciendo que la mina que va a matar a Herodes se va a la toldería, y mira al público y dice, ¿queda toldería todavía? ¿Qué es eso? O meter al dentista Barreda en la historia, por ejemplo. Salomé está, pero ¿por qué lo tomo yo? Porque yo creo que los mitos trascienden la época, trascienden el tiempo. Y son universales y van más allá del tiempo, pueden ir para atrás y para adelante. Entonces, esto tiene que ver con esa palabra, con decir los neologismos. Yo en realidad trabajo, y no solamente neologismos, yo invento muchas palabras, hay mucha palabra inventada. O palabras que las pongo porque me gusta. Por ejemplo, en la primera escena de Salomé de Chacra, alguien tiene los labios paspados y Herodes le dice, ponete mantecacao. Yo puse mantecacao porque mi mamá me decía mantecacao. Ahora, alguien me pregunta, ¿y qué sentido tiene que porque tu mamá decía mantecacao o vas a usar mantecacao? Digo, porque en todo caso tiene que ver con juego, tiene que ver con, es una forma de deformación del lenguaje como tantas que tiene lo coloquial. A mí me gusta mucho esa deformación que hace lo coloquial del lenguaje. Entonces, el uso de la palabra yo lo tengo en un campo de mucha libertad, y eso es lo que me da el extraordinario placer en estos años, sobre todo, de escribir. Más allá de que después tenga que pensar, uy, ahora hay que dirigirla, ¿no? Hay que lidiar con actores. Hay que ir a los camarines y convencerlos de que están bien. En el niño argentino, Mauricio sacó unas partes, unos versos que con Mike decíamos, no, Mauricio, por favor, no saques esto que está buenísimo. Y Mauricio dijo, no, esto es inactuable. Ni el mejor actor del mundo puede actuar esto, es literatura, no es teatro. Y nosotros nos sacamos el sombrero. Pero justamente hablando de esto de la actuación y de la palabra y de la imposibilidad de la reproducción de esto que llamamos la realidad, la puesta, la mezcla, el sincretismo de los teatros, la chapa,
todo eso y la idea de que Gringuete es un fantasma, es alguien que vuela y que en eso se parece a tus magos, ¿no? Tiene algo de eso. La apuesta vos ¿Cómo trabajan ese aspecto? ¿Cómo trabajaste con Laino eso? Con Laino, sí. Laino. De la misma manera que decía, encontrando. Encontrando. Encontrando en principio cosas. Buena parte de las cosas que están en la escenografía las encontré. Alguna vez en la revista del Teatro San Martín publiqué algo que tenía que ver con eso. El 20 de junio del año pasado, Lorena Vega me pidió la llave del estudio porque quería ensayar coreografía arriba del aljibe. Entonces me dijo, teníamos un ensayo a la tardecita, me dijo, yo me voy muy temprano y me pongo a ensayar coreografía. Entonces pasó por mi casa y yo la acompañé hasta mi estudio para abrirle la puerta, pues estaba medio trabada. Íbamos caminando y 20 de junio no había pasado los basureros, estaba lleno de cajas de bolsas de basura, y mientras íbamos caminando en mi casa, sí, enfrente de mi casa había una bolsa de basura y yo me paré porque vi que salía algo que me llamaba la atención, yo soy muy basurero, y metí la mano y saqué una guampa, un cuerno de vaca, que en este momento es parte de la escenografía. Y entonces Lorena, íbamos caminando y Lorena se reía y me decía, si yo no hubiese visto esto, yo pensaba, Cartoon lo preparó para dar una clase. Cartoon preparó esto para poder después dar este ejemplo en la clase. Si uno encuentra los ensayos, nosotros ensayamos muchos meses. Una obra de teatro normalmente en términos profesionales se ensaya 2 meses. Nosotros ensayamos entre 6 meses y 1 año. ¿Por qué? Porque los ensayos son un lugar para encontrar y también para perder. Porque son un lugar donde uno prueba cosas y esto que decía Oski, un día nos embalamos con que el Gringuete era un perro. ¿Trabajamos cuánto? 1 mes. Y Oski buscaba cosas de perro. Es más, yo paré en la ruta, yendo hacia la costa. En la ruta esa, la que sale de Dolores a la izquierda, 10 kilómetros, en un momento vi una mancha blanca en el campo, me di cuenta que había huesos de vaca. Pleno invierno, me metí en el barro hasta la rodilla y me rompí un buzo que mi mujer hasta el día de hoy todavía me reprocha, porque era el más lindo que tenía, con un alambre de púa para llenar el baúl de huesos viejos, porque estábamos laburando con la idea del perro. Después descartamos la idea del perro y quedaron los huesos. Y el buzo lo usé para ensayar. Ese fenómeno el ensayo es eso, es un lugar donde de pronto un día venís con una bolsa y traigo una bolsa de huesos. Bueno, vamos a probarlo. Y a los 5 días lo perdés porque no encontrás. Y decís, Oski, ¿viste? No es por acá, no es por acá, no es por acá. Bueno, vamos a buscar otra cosa. Los huesos quedaron, los huesos sirven para otra cosa. Trabajar 8 meses una apuesta, o 6 meses o 1 año, tiene que ver exactamente con eso. Crear un espacio en el cual dejar que se produzcan estas pareidolias de las que hablábamos. Esto se va produciendo. Una vez me dijo un artista que yo admiro mucho, Ricardo Bartiz, me dijo una cosa que yo digo, esto irá a parar alguna vez a una Biblia del teatro. Dice, si 5 boludos se reúnen 5 veces por semana durante 5 meses, es imposible que no salga una obra. Y yo digo, eso es evangelio, eso es verdad pura. No hay manera, si vos estás 5 meses, 5 personas en estado de angustia, 5 veces por semana, y son 5 pelotudos, pero no importa, pero algo va a salir. ¿Por qué? Porque no estoy buscando qué es lo que hace el teatro comercial y es, preparo la escenografía antes de empezar a ensayar, te digo cómo es la escenografía, dónde te tenés que parar, dirijo el tránsito. Es muy diferente, es otra modalidad. El teatro comercial, como tal, le corresponde las generales de la ley fordista del sistema. Es un teatro capitalista hecho en una hipótesis capitalista, que esto no habla nada, no es malo. Digo, todos cobramos sueldo, digo, no dejen de depositármelo, por favor. Digo, esto no significa que yo me ponga en una posición antisistema, pero tiene que ver con esta forma. Nosotros trabajamos de otra. Toda obra artística invierte más caloría que ella misma, digamos. La inversión del artista es siempre inversa en energía en relación al logro. Y esta es una de las características. ¿Por qué? Porque tiene que ver con esto, porque hay que darle un tiempo para encontrar, siendo que uno no puede forzar la búsqueda.
Y Mauricio, cuando esto empieza con ese patrón vago y se va formando en estos 6 meses de ensayo, empiezan a nacer, ¿y cuándo termina? ¿Cuándo está terminada? Voy a parafrasear algo que se ha dicho mucho, pero Borges decía, publico para sacarme de encima la compulsión de corregir. La verdad, Oski lo puede decir, yo sigo corrigiendo. El domingo, después de la función, estaba corrigiendo. No terminas nunca, en realidad, de corregir. Es más, si te dejan, agregás continuamente. Yo voy a dar un ejemplo. Si alguien vio Salomé de Chacra en los últimos meses, habrá visto el personaje de Cochonga en silla de ruedas. Bien. Nosotros no ensayamos en silla de ruedas ese personaje. Ese personaje caminaba, andaba. La semana que reestrenamos la obra en el Teatro del Pueblo, después de haber hecho 2 temporaditas en el Teatro San Martín, en la segunda función, Estela Galassi se cayó de la escalera y tuvo una triple fractura de pie. Cuando yo la acompañé hasta la clínica, mientras creíamos que era una luxación y nos reíamos y todo era alegría, ella decía, me pongo barro, porque yo en el campo me curo con barro. Hasta que llegó la radiografía y dijo triple fractura, grave. Ella estaba en una silla de ruedas y se movía y daba vueltas. Y me dijo, yo me muevo muy bien en silla de ruedas porque hice una obra en silla de ruedas una vez. Cuando nos dijeron de la triple fractura había que decidir. La alternativa es, bueno, hay que reemplazar. La otra es, hay que buscar. Buscar es, voy a decir, es una frase que a mí me gusta, en las últimas épocas tiene mala prensa, pero yo la sigo usando, lo que sucede conviene. Que tiene que ver con el concepto de encontrar. Salió, es lo que dice Oski, me vinieron a buscar unos magos para que dirija. Tenemos una actriz fracturada, anda bien en silla de ruedas. ¿El personaje puede tener silla de ruedas? Sí, pero debería ser una silla de ruedas vieja. Entonces no conseguimos una nueva. Yo agarré unos ponchos que había comprado en Tandil. El año anterior me fui a una casa a uno de estos lugares donde viven viejitos, un geriátrico que vendía cosas y me compré una bolsa de ponchos. Una bolsa grande, enorme, llena de ponchos. Saqué los ponchos, saqué las guampas y construí una silla de ruedas con un remedo salomecístico, digamos, le puse una cerradura, 10 minutos, y no suspendimos una sola función para ver si eso funcionaba. Cuando a Estela le dieron el alta, Estela me dijo, Mauricio, yo quiero seguir en silla de ruedas. Y yo le dije, está muy bien, porque ahora eso se consolidó. Esa realidad, eso es así. Nosotros corregimos la obra que ahora funciona con un personaje en silla de ruedas y no lo tenía. Esta condición tiene que ver con esto de deriva que tiene lo artístico, donde continuamente se va transformando en otra cosa y uno va aceptando en la medida en que tenga consistencia poética, ¿no? Por eso digo, no se termina nunca y uno podría seguir incorporando. Y bueno, ahora estamos con una circunstancia feliz que Lorena Vega está embarazada y en un momento dijimos, bueno, Salomé va con panza. No, ese era, trascendía por supuesto las posibilidades de la obra y ya no daba, pero en nuestra convención, en nuestro código era, si es así, lo vamos a hacer así. Perdón, con respecto a esto que decías, que preguntás y que Mauricio respondió, no, yo creo que la obra de arte cuando está viva y el teatro sobre todo, de entre todas las formas de arte, respira hasta el punto de decir, bueno, tuvo corta vida, hicimos 3 meses de función, ya está, terminó. Claro, nació enfermita. Claro, o respira de una manera que va creciendo y va creciendo y no sabes hasta dónde. Y tu compromiso como artista en ese caso es darle a la obra, darle hasta que la obra te pida y si sigue creciendo y vamos. Porque ya hay un momento en que ya no es tu trabajo ni siquiera es tuyo. Ese personaje
lo creaste, pero ahora le pertenece a ese hijo ficcional que es la obra y que te pide seguir hablando. Y por más uno no tiene ganas, pero bueno, salió una gira, vamos a la gira, porque la obra quiere ir de gira, ¿no? Y la piden en otros países, en Alemania. Vamos a Alemania, o sea, ¿pero qué tiene que ver con Alemania? Esta obra no importa, algo debe significar, algo debe pasar, que esa obra tuvo determinado viaje, determinada duración. Yo creo muchísimo eso. Y mientras hablabas, Mauri, pensaba, ¿qué pasará con aquellas obras que hice yo? El Guernica, de Picasso. Pienso yo que tal vez el ojo del espectador es la que le hace respirar. Esa obra tiene un trabajo en sí, que es el ojo, que pasa el tiempo y sigue siendo conmovedora, ¿no? Y habla de un momento. Y es una obra estática, o sea, esos dibujos, no es que alguien va cambiando los dibujos, va diciendo, no, porque ahora lo movemos así, el ojo más chico, no, la obra sigue siendo la obra, está ahí, sin embargo va respirando a través del tiempo. Yo creo que el trabajo que tiene esto que decía Mauri, ¿no? Este tiempo encima, esto que le pone el artista de tiempo de maduración y de trabajo, logra tener como una respiración propia. Y por eso se termina depende de cada obra, digamos, cuándo se termina, ¿no? ¿Alguien quiere establecer algún tipo de diálogo, de pregunta? Hay tanta gente acá que supongo que no tenemos por qué fagocitar. Voy a hacer que se sirvan los elogios, Mauricio. Va, los dos. A mí me pasó, yo vi las tres últimas, no, Mister X no la vi, digamos. Pero cuando El niño argentino impagable, lo leí, me compré el libro, qué sé yo. Pero Salomé de Chacra, esto que vos dijiste de ritual, ese fue exactamente el efecto que me produjo. Me anonadó. A tal punto que yo dije, bueno, debo haber tenido mucha suerte porque debe haber sido de la mejor función de las que se dio, porque fue muy fuerte, pero muy fuerte. Durante mucho tiempo yo consideraba que la mejor dramaturga argentina era Griselda Gambaro, a la que respeto profundamente. Fuiste vos al primer lugar ahora. Y cuando salí de ver Salomé de Chacra, y lo de Alemania no sé si era respecto de esta obra, que yo estaba con un amigo, le decía, el tema es que no es traducible. ¿Cómo podés traducir una obra que está a la altura de un Peter Handke? Perdón, es lo que de verdad pienso. Suena, me da pudor hablar así, pero es lo que realmente pensé. ¿Y no es transmisible en otra lengua? ¿O sí? Bueno. No es transmisible, sí, efectivamente. Hay algo, pero... yo creo que hay un malentendido con el concepto de lo universal. Nosotros recibimos lo universal. Digo, nosotros no. Nosotros recibimos lo universal como parte constitutiva de la existencia de una civilización. Y nosotros incorporamos eso. Entonces, nosotros tenemos esa capacidad desarrollada para decodificar cosas que tienen que ver con otra realidad. Cualquiera que vaya a vivir a Estados Unidos se sorprenderá de cierto nivel de diferencia brutal que hay en la vida de Estados Unidos, en el cotidiano de la vida de Estados Unidos con la nuestra. Y sin embargo nosotros somos consumidores de realidad norteamericana como si fuese la nuestra propia. Y la verdad es que es el día y la noche, la vida, en infinidad de cosas. Por el otro lado, cierto concepto que apareció en los últimos años sobre lo global, sobre la globalización, también sigue insistiendo con la hipótesis de crear de crear superficie comunicante globalizada. Y yo tengo la convicción de que sigue siendo un pensamiento colonial, de que hay algo inevitablemente colonial en ese pensamiento y que generan un material que trabaja sobre los códigos y las convenciones de una comunidad y su propio lenguaje,
es más legítimo. Digo, es más legítimo, más legítimo, es legítimo, no puede ser más. Es legítimo, es eso. Yo creo que uno trabaja sobre su propia realidad. A veces, por cuestiones mercantiles, porque el público exige, porque el público está acostumbrado a otras convenciones y a otras formas, uno acepta esa otra. Cuando vos podés trabajar en estado de libertad, digo, a mí, yo elijo dónde trabajar, elijo con quién trabajar, elijo cuánto tiempo trabajar, dedico mi estudio, es un espacio durante meses a preparar la obra. Puedo hacer esto porque eso tiene que ver con una pasión y seguramente porque no necesito vivir concretamente del resultado de las entradas de esa obra. Como yo no tengo ningún tipo de exigencia mercantil, yo puedo trabajar creando la obra de arte que yo quiero. Entonces, esa obra de arte es muy probable que no tenga una traducción, que no tenga posibilidades de traducción. Sí, la imagen, naturalmente, que tiene algo universal, sí el movimiento, las actuaciones, que tienen una energía, pero la palabra es intraducible. No, pero es algo que yo además tengo incorporado. Digo, nosotros sabemos, porque Oski ha hecho conmigo otras experiencias, nosotros sabemos la dificultad de llevar esto a otros países, por ejemplo. Pasaba con el niño argentino. Digo, hay zonas absolutamente intraducibles. Yo digo, si vos no entendés el mito de Barreda, hay algo que no vas a entender en el personaje del Herodes que yo he construido. Yo construí eso. Yo creo que Barreda es un tipo de una debilidad monstruosa, como nuestro Herodes. Y trabaja sobre ese mito. Hay mitos, naturalmente, cuando yo hablo de Fausto, yo conozco el mito de Fausto porque cierta civilización me enseñó ese mito fáustico. El mito de Barreda es intransmitible, yo no puedo transmitirlo a Alemania. Entonces, tiene que ver con eso, tiene que ver con una elección, ¿no? Y bueno, y seguramente con el uso. Pero también hay algo, qué sé yo, Shakespeare, por ejemplo, lo conoce todo el mundo, y es esencialmente eso lo que escribió Shakespeare, lo que quiso decir, to be or not to be, que es ser o no ser. Puede ser también hacer o no hacer. O sea, sabíamos que las canciones que hay en las obras de Shakespeare eran temas como si hoy pusieras un tema de Arjona en medio de una canción. Eran temas populares de momento conocidos por todo el público. Sabíamos que Shakespeare jamás escribió una obra de corrido, que escribió las partes y se las daba a los actores, porque en ese momento las compañías eran tan competitivas que se robaban las partes de las obras. Un actor te podía traicionar vendiéndole tu parte de la obra, yendo a otra compañía. Los actores guardaban abajo del colchón su parte. O sea, hay algo realmente que tiene que ver con las tragedias. En Molière escribía en verso. Las tragedias. ¿Qué nos llegó a nosotros de aquello traducible? Yo creo que hay algo legítimo en el teatro que le pertenece al pueblo que lo mastica. O sea, hay algo legítimo en el teatro, en aquel teatro que le pertenece al pueblo que lo mastica, al pueblo que lo consume, al pueblo que luego se verá si es traducible o no, pero hay algo legítimo y yo creo esencialmente en eso. Por ejemplo, con el Bululú hoy no es el Bululú de Vilches, no es el que hacía Vilches, es el que hago yo, pero en el sentido de que con Leticia le dimos una mirada original desde el origen, original en cuanto a origen. Lo hago desde hablando de mis orígenes, ¿no? De este Bululú que para mí hoy es mezcla de identidades. Actor argentino, padres bolivianos, un material de español, ¿no? Bolivia, España, peleadas por tantas colonias, matanza, unidas en un actor argentino que
que mezcla, o sea, se mezclan como todos los actores, como todos los argentinos, es mezcla, somos mezcla de cosas. Entonces creo que en ese sentido, hay algo de, como decía Mauricio, no más legítimo, sino legítimo concretamente. Había una frase que decía Vilches en el Bululú, que era maravillosa. Yo tenía 18 años cuando la escuché y no me quedó grabada para siempre. El teatro necesita, el pueblo necesita un teatro que le represente el drama de su propia existencia, ¿no? Y lo decía así con esa voz que él tenía, ¿no? El pueblo necesita un teatro que le represente el drama de su propia existencia, incluso interpretado por actores propios. Allá hay una... ¿Podés? En realidad no es que me atrae especialmente esa época. Y tampoco me atrae especialmente trabajar lo histórico. Porque a veces hay como una confusión. Bueno, como hace obras históricas le debe interesar la historia. A mí la historia me interesa exclusivamente como cantera de mitos. No me interesa la realidad histórica. Tengo además una posición al respecto. Yo creo que la historia no existe. Digo, lo que existen son versiones sobre esa historia. Y las versiones no son otra cosa que una novela en la cual se selecciona, de acuerdo a cómo se quiere leer la realidad, algunas figuras que la expresan, en general metáforas. Yo leo mucha historia buscando metáforas. Escribí El niño argentino conmovido por la metáfora de una familia, de esas familias que a principios de siglo tenían tanta guita que podían viajar a Europa llevando una vaca en la bodega simplemente para poder ordeñarla y tener leche fresca durante los 23 días de embarque, o los 25 días de embarque, dependía de las compañías. Me parecía tan desmesurada la imagen, esto de pagarle el pasaje a un gaucho y a una vaca simplemente para que 5 chicos tuviesen leche fresca, que me parece que expresaba muy bien lo que era aquella Argentina, el cuerno de la abundancia, ese momento en el que en Europa se decía, era una frase habitual, rico como un argentino. Y rico como un argentino quería decir desmesuradamente rico y desmesuradamente lleno de ganas de mostrarlo. Esa conjunción me parece que llevar una vaca es una ostentación horrorosa, ¿no? Como... y los chicos no van a desayunar a la mañana cuando se levantan. No, nosotros tenemos el peón que le trae la leche fresca. Nosotros tomamos leche fresca en el camarote. Es una argentinada. Entonces, claro, eso es una metáfora que expresa la época. Yo trabajo la historia porque leyendo historia continuamente encuentro metáforas que expresan la época. Y te digo, Salomé es otro ejemplo. Y ahora estoy trabajando con Caín y Abel, unos siglos antes, porque indagando en la historia encontré en Caín una metáfora donde Caín me aparecía como el nacimiento del pensamiento propietario que da lugar a la aparición del capitalismo siglos y siglos después. Sentí que en el mito fundacional estaba implícito un pensamiento capitalista, y que era Caín el pensamiento capitalista. Entonces me puse a investigar sobre eso. Alguien me decía, ¿pero entonces te interesa la historia bíblica? No, más allá de que esta semana estoy en contacto con un teólogo que me está ayudando a tratar de descubrir cosas. No me interesa la historia, me interesan la historia como cantera de mitos, y una vez que me meto en un mito, bueno, pues acá sí, acá viene lo inagotable, que es más y más, buscar más, encontrar más. ¿Por qué? Porque se va abriendo la cabeza. Yo estoy terminando de escribir esta obra cargado de libros de teología, donde a lo mejor leo todo el libro y cuando termino de leer un libro que me resulta muy difícil, lo que me queda claro es
Caín es, digamos, ¿por qué Caín es quien fundó ciudades amuralladas? Y entonces ese libro a lo mejor es para leerlo y de pronto descubrir la ciudad amurallada. ¿Qué significa la ciudad amurallada? Es el nacimiento ¿de qué? De la protección, de la propiedad. Hay algo que guardar, si no, no amurallás. Bueno, esto es mi relación, por eso digo, trasciende la época y tiene que ver con la historia como cantera de mitos. Pero vos decís que, siguiendo a Picasso, yo no busco el pueblo. ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Qué te encontró? Yo en general parto de una imagen generadora, es decir, de un fragmento azaroso que descubro, a veces en la realidad, en mi cabeza, en un libro, en, qué sé yo. Ala de criado salió de una fotografía de Mar del Plata, a partir de la cual Salomé de Chacra salió de un error guarango, que es esto, iba caminando por Córdoba, por un pueblito de Córdoba, y había un puestito que vendía salame y decía Salame de Chacra. Y yo leí Salomé y en el equívoco me reí mucho y sentí ahí hay algo. Entonces escribí una versión de Salomé en una chacra un día de carneada. Es decir, siempre es un detonador en el cual uno visualiza algo y después hay que salir a completarlo. Caín fue la relectura, después de muchos años, de un fragmento de los mitos hebreos de Graves, que es un libro que a mí me apasiona, leí algo que había marcado, yo creo que lo había marcado hace 15 años. Lo marqué, lo guardé y después presté ese libro a una alumna, la alumna me lo trajo de vuelta. Antes de guardarlo en la biblioteca lo abrí y descubrí viejas marcas de hacía 15 años y una tenía que ver con esto. Y entonces de pronto ¿por qué no escribir la historia de Caín y Abel? Y luego, un día, viajando, yendo hacia Benavides en una ruta, en un asfalto interior, vi dos tipos que vendían carnada para pescar. Los dos tenían un cartel exactamente igual, uno decía lombriz y el otro decía isoca. Y estaban a 100 metros cada uno de diferencia. Y sentí, son hermanos, venden lo mismo pero en dos variedades diferentes, son hermanos y no se hablan. Son hermanos, son los mellizos opuestos, son los mellizos que se pegan. Eso que anoté en una libretita hace 20 años, más eso que marqué en el libro de Graves hace 15, un día son las dos piedras que se chocan y largan la chispa, y la chispa en mi historia son dos hermanos que uno de ellos vende carnada y el otro no. Retomé eso. La historia que a mí se me había ocurrido cuando vi los dos hermanos era, uno cría lombrices y el otro isoca en un lote que heredaron del padre. No se hablan y se pegan, cada vez que se cruzan se pegan. Tratan de estar en distintos horarios porque cuando se cruzan se pegan. Han encontrado el equilibrio de vivir en violencia, convivir en violencia. Convivir. Que es lo que a mí siempre me ha conmovido mucho. Yo creo en la convivencia en violencia. Yo creo que a veces en la búsqueda de la paz es ingenua. Yo creo que la violencia, en tanto dialéctica, es una forma de convivencia posible. Y que a veces la felicidad está en encontrar ese equilibrio posible. Y entonces lo que sentí era esto, eran dos hermanos que habían encontrado una convivencia. Luego descubrí que eran Caín y Abel. Digo, muestro esto como para mostrar de dónde. Y ese es descubrir ese encuentro, es ver. ¿Qué te pareció? ¿Qué te reía? La convivencia violenta. La convivencia en violencia. Sí, Es la más común. sí, Estamos pero además, habituados. hace poco estuve en un programa donde justamente, en el programa de White Ranch de la tarde, Sí. y en un momento, hablando de la violencia, digo, la violencia no es mala, la violencia la hacemos, o sea, cuando uno se enamora, es un estado de violencia fatal, es re violento. Uno hace, claro, o sea, si es que es como un cachetazo. De repente estás hecho un estúpido, bobado, de repente algo te pasó en el cerebro que te chocaron en un auto. Estás así, contando las horas que la mina está o no está en un lugar para ver si te la cruzaste. Es violento
encontrar en el arte, es violento encontrar, de repente pasó algo, se cayó una actriz, surgió ese personaje, se quebró 3 patas, se quebró 3 fracturas en el pie y se abrió una nueva puerta para la obra. O sea, la violencia es algo que tomamos como malo, pero en realidad uno vive en estado de violencia y según que uno lea desde la violencia, ¿no? que lea muchas veces el amor es violento, ¿no? Si uno analiza un poco esos 2 cuerpos, ¿qué es eso? Cuando separas y dices, ¡ay, qué horror! Pero están por matar, ¿qué están haciendo? ¡Asesino! ¿No? Y mientras más asesino, mejor. Entonces, por eso me reía y decía, qué ligado a la creación la violencia. La violencia con sus límites. Yo creo que el límite es el que cada uno establece. Pero que es bueno, es hegeliano. Nada puede cambiar si no contiene una contradicción. Que no siempre se aceptan los límites que se establecen. ¿Cómo? Que no siempre se aceptan los límites que se establecen. Por eso digo, si no está, ahí es donde está la dificultad. Entonces ahí no hay encuentro. Yo creo mucho, cuando yo digo la violencia, no pienso en un mundo de gente golpeada. Sí, lo que pienso es en un mundo de gente que discute. En un mundo de gente que disputa. A mí me parece que la disputa es nuestro estado natural. Y que la disputa es absolutamente sana. Se vuelve mala cuando uno no soporta que el otro gane y aparece la muerte. Aparece el matar. Aparece el hacer terminar el otro. Yo creo que el gran horror es quedarse sin el otro. Yo creo que el gran horror en la vida es quedarse sin el otro. Es decir, es quedarse sin la posibilidad de ese debate, de ese encuentro, que es el que nos hace crecer. Nos hace crecer ese encuentro continuo. Cuando hay acuerdo, el acuerdo es muerte. El acuerdo es, no hay nada más quieto, más aburrido. Sí, y además no tiene riesgo. En cambio, a mí me gusta, y yo lo pienso también en política. ¿Cuál es el límite? El límite es el daño del otro. El daño, por supuesto. Cuando está el daño del otro, cuando ya lo que busco es dañarlo, no busco imponer mi idea. Ese es el horror, digo, es como en la envidia. El problema de la envidia no es yo quiero que me vaya bien. El gran problema de la envidia es quiero que al otro le vaya mal. Y ese es el verdadero horror de la vida. Poner energía en que al otro le vaya peor que a uno, en cambio de que a uno le vaya mejor que al otro. Entonces yo creo que la política conoce mucho. Bueno, justamente, cuando aparece el daño, yo digo se trascendió el límite. Ahora el otro, el de la pelea, el de la imposición, el de la estrategia, el de la fuerza, bueno, ¿qué sería de nosotros si no hubiera habido violencia? A ver, digo para decir una cosa muy sencilla, hace 100 años atrás se trabajaba 16 horas por día. Se trabaja 8 porque hubo mucha violencia, porque hubo mucha, alguna tremenda, como esta, alguna monstruosa que produjo la muerte. Y es la que uno debe reconocer como el horror. Ahora, Mauricio, cuando vos justamente hoy hablabas de la metáfora y ahora de la violencia, en tu obra, por ejemplo, vos trabajás el carnear, el degüello, la aniquilación del otro, tanto en el niño, bueno, en tus obras, digamos, y tomando la metáfora de la historia, lo fundacional de Ulrico Schmidl, nos comemos los unos a los otros, tomado también en el cuento de Mujica Lainez del hambre, etcétera. Esta cuestión realmente central de carnear, de matar, de degollar, de la sangre, etcétera, como metáfora de nuestra realidad. ¿Cómo te sigue trabajando ahora en Caín Abel también esta idea de...? Sí, de todos modos tiene que ver con encuentro. En aquel caso era así. Vi una propaganda de chacinados y pensé cómo es el día de carneada, que alguna vez lo había visto en una chacra y me conmovía mucho. El día de carneada en la chacra es un día ritual, alegre, hay mucho alcohol, entre los gringos sobre todo, se chupa mucho, vienen familias de alrededor a ayudar, hay que hacer todo en el día porque la sangre, porque hay que trabajar con sangre fresca.
generalmente se hace en una chacra durante 2 días y ese día se chupa mucho. Entonces hay algo de ritual, sí, y tenía que ver con haber leído la versión de Salomé de Oscar Wilde, que era como una especie de desparramo de sangre que por momentos se volvía cómico, era demasiado, ¿no? ¿Puedo hacer una preguntita? Hay dos cositas. Uno que tal vez yo me quedé con esto que vos dijiste respecto a que es terrible o horroroso la muerte del otro, algo así dijiste. La pérdida, la visión del otro. Dijiste eso. Quedarse sin nada. Quedarse sin nada. Eso tengo mis dudas, depende de lo que vos entiendas por otro, claro, y depende de lo que entiendas también por muerte, ¿no? Sí. Eso por un lado. Pero lo que más me quedó a mí, que creo que es algo que dijo Oski, me quedó mucho dando vuelta esto a diferencia que vos haces entre lo popular y lo clásico. ¿Qué es lo que entendés vos por el género popular? Porque hay algo de lo que decías que me sonó como una exaltación exagerada de lo popular, ¿sí? Me quedó a mí, me pareció algo de esto. Entonces, un poquito, si podías playarte un poquito más con esto. ¿Qué es lo para vos en lo popular, ¿no? Porque, digo, vos hiciste esta diferencia entre el teatro europeo, creo, y después Bolivia, Paraguay. No sé, digo, es o una cosa o la otra. Hay algo que no logré captar bien de lo que No, vos yo lo que dije en transmitías. ese momento fue lo siguiente, fue que lo popular, digamos, no visto como algo tradicional, digamos, porque por ejemplo el folclore es popular, pero hay folclore que está tan agarrado de lo tradicional que no transmite, no conmueve, sino a aquellas personas que han vivido ese momento en que esa canción, o supieron transitar el momento en que esa canción, o conocen, o son de esa región. Claro, yo sabes por qué Lo digo, popular- porque el concepto de popular, popularmente hablando, se entiende o se capta como aquel que tiene cierta predilección, o qué sé yo, con la gente de un nivel económico bajo. Ah, Que bueno. tiene ese concepto. No. Porque yo no sé si eso es lo popular. No, Por eso no es lo digo, popular. Tal vez entiende No como tiene que ver con la aquel economía. es bueno con el pobre, No. entonces es popular. El arte no tiene que ver con la economía, como muchas cosas. Hace poco escuché una señora que decía, yo quiero libertad, si quiero comprar dólares, quiero libertad. Y la libertad no tiene que ver con lo económico. O sea, lo popular en el arte tiene que ver con ese arte que se comunica espontánea e instantáneamente con el espectador. Ya sea arranca una chacarera, o sea, un actor va muchísimo más allá de su clase económica. Es más, Hay mucho de la clase, de gente económicamente mal, digamos que son bastante... escúchame, Lorca era rico, Lorca era de una familia pudiente. Lorca, Federico García Lorca, y era un poeta popular, súper popular. O sea, el romancero gitano, o sea, es tremendamente popular. No, mira, justamente, no, mira, No, bueno, para pero nada. ya te El dijo que no. Bululú justamente, Vilches decía que él tenía muchas ganas de a veces aplaudir al espectador porque sentía que la manera en que tomaban autores tan exquisitos y eruditos como Cervantes, Lope de Vega, Quevedo, le hizo dar cuenta a él, a Vilches, de que lo popular no tenía por qué ser chabacano. Entonces, digamos, lo popular es una expresión artística de una nobleza y de una pureza poética insuperable, pero insuperable por cualquier técnica. ¿Por qué? Porque es un estado de comunicación pura con casi, si lo querés poner en términos de estudio, casi antropológico, ¿no? Claro. Simplemente el teatro antropológico está interesado más en lo popular que lo stanislavskiano, por ahí, que lo oculto. Gracias. O sea, lo popular tiene que ver con una exquisitez instantánea, con un amor a primera vista, tiene que ver con una carrera espontánea hacia la poesía. ¡Prum! De una.
¿no? Y el artista popular justamente es aquel que, por más que haga un texto exquisito, se comunica espontáneamente con el espectador, y el espectador espontáneamente... Yo trabajé con Eva Franco, por ejemplo. Eva Franco, los ensayos no hacía nada, iba y no hacía nada. Se sentaba, decía la letra, y el director le decía, yo quisiera que me empiece a mostrar el personaje. ¿Qué personaje? Dije, ¿qué personaje? Por favor, le dijo el director. El personaje nace con el público, ¿no? Entonces, el director, rojo de los nervios y de la bronca, llegó al estreno, y yo me acuerdo, Eva Franco subía con un asistente en la escalerita, tenía 84 años, y entraba al escenario y decía... Y decís, la gente se paraba así, le tiraba besos y la aplaudían, lloraban cuando ella saludaba. Y decía, eso es popular, eso es popular, eso es lo popular, que voy a decir que no pasa, trasciende niveles de comprensión. El fenómeno del bululú justamente tiene que ver, para mí, con un fenómeno popular. Trasciende niveles de comprensión. Yo a veces no entiendo cómo produce lo que produce. A la gente que vio a Vilches, por ejemplo, muchos de ellos amigos de Vilches, cuando se enteraron que yo iba a hacer el bululú, me decían, vas a tener que trabajar mucho para hacer el bululú. Mirá que el bululú no lo... Gente que vino al teatro estaba en la puerta y me decía, yo no quise sacar la entrada porque para mí no lo puede hacer otra persona el bululú. No lo puede. Mientras la pareja de esa persona, yo sí tengo mi entrada, porque yo no lo vi a Vilches. Y él me decía, no te lo pierdas. O sea, mirá la contradicción. Ya, el bululú es popular y es exquisito al mismo tiempo. Gracias. Allá hay unas manitas. Podría ser interesante para un lingüista. Yo no soy lingüista, en el sentido de que si uno piensa en el funcionamiento de la lengua, tiene un funcionamiento sintagmático y uno paradigmático. Bueno, el sintagmático es lineal, depende de la voluntad y conduce a un punto final. Es decir, es el relato, principio, medio y fin. En cambio, el paradigmático es el que hace soñar. Uno se agarra de un hilito y sube y sube y sube y llega al cielo. Yo creo que lo que ustedes hacen es un trabajo paradigmático. De ahí la metáfora, los mitos, leer historia, como explicaba Cartoon, y de toda esa historia lo que interesa es el mito, y del mito lo que interesa es que yo me agarro del hilo y subo y subo y subo y subo. Entonces se me ocurre que a lo mejor esa oposición que hicieron al principio entre el teatro que ustedes nos proponen y el realismo, es que el teatro realista depende de un relato. Es lineal, conduce a un punto, tiene que tener un punto culminante. En cambio a ustedes es la piolita que lleva al cielo, sigan así porque es precioso. Mito, metáfora. De todos modos te hago una aclaración. Digamos, eso que vos llamás paradigmático y sintagmático, nosotros lo llamamos poético y dramático. Y el gran despelote que tenemos aquellos que trabajamos efectivamente en buscando el sustento poético es que la gran dificultad es mantener, sería así, solamente mantenés al espectador en estado de contacto fluido y franco con la superficie del material si el espectador está siguiendo el relato. Todos los intentos de teatro poético en general chocan con la dificultad de la atención del espectador. Es decir, el espectador puede conectarse con una energía muy fuerte en un momento y cuando desaparece el relato, bueno, sí, lo único que lo puede despertar es que lo que viene sea mejor que lo anterior. Es como en el varieté. Si lo que viene es peor que lo anterior, digo, uy, que vuelva el otro, que vuelva el otro. El relato en realidad es una estrategia, es un jeite. El relato no es otra cosa, la palabra relato es relatio, relación. Una cosa que se relaciona con otra y te lleva. Muchas veces el relato de una obra es la simple excusa para que alguien te siga.
Lo agarrás de la mano y lo llevás. Y vos decís, ¿y lo importante es el relato? No, el relato no tiene ninguna importancia, el relato es absolutamente secundario. Lo importante es que esté en contacto con el material poético. Si yo te pregunto de qué se trata, por ejemplo, el Zoo de Cristal de Tennessee Williams, el relato es de una banalidad que podría ser un programa de televisión ¿viste? Hay que conseguirle novio a la nena. Se trata de otra cosa, es una madre que quiere conseguirle novio a la nena. Ahora, si yo no pongo el relato, yo no podría vivir nunca la conmoción que me produce entrar en esa casa. Ese es parte del despelote que tenemos los que escribimos teatro. No solamente tenemos que encontrar la sustancia poética, sino que además tenemos que engañar al espectador para que en estado de ilusión nos acompañe por toda la superficie poética. Quiere decir que en el momento de la preparación de la obra, el espectador presente. Absolutamente. Está contado ya en la escritura. De la misma manera que está presente siempre en toda interlocución. Yo puedo hablar con ustedes porque ustedes están sentados allí. Si estas preguntas me vienen por escrito y me ponen un micrófono, ninguno de nosotros dos podría hablar. ¿Por qué? Porque la energía está dada por una hipótesis de interlocución. En la interlocución está dado desde el volumen de voz, las palabras elegidas, las convenciones de humor. Todo está dado por, hay alguien que puede decodificar algo de lo que yo digo. En el momento en el que uno empieza, nadie empieza a construir un puente sin pensar en un lado del río, sin pensar en qué otro lado del río va a terminar. Cuando vos empezás a construir una historia, inevitablemente está presente ese espectador al que hay que tener en estado expectante. Eso es un espectador, un tipo expectante. Para tenerlo en estado expectante está el relato. A veces el relato es de una banalidad, de una vulgaridad absoluta, pero uno lo que siente es, con este relato te tengo en contacto. Ahora el desafío es, ¿qué meto? ¿Cuál es esa materia poética que yo puedo instalar a partir de ese relato? A partir de ese estado de conexión. Pero el espectador está presente siempre, claro. Por eso, por ejemplo, en los actores, el actor ensaya porque está el director enfrente, trabaja para el director se transforma en alguien al que hay que seducir, provocar, como dice Oski, engañar. Obvio, es así. Al director es una batalla, es una guerra la del director como el amor, que tiene algo de batalla, ¿no? Como de estrategia, doy, engaño, miento. Si en el medio de un ensayo el director se levanta, viene un ensayo bárbaro, el director se levanta y dice, che, mira, yo tengo que ir afuera a hacer una llamada telefónica, ustedes sigan. ¿Sabés? Y vos decís, pero no paren, ¿eh? Por favor, no paren porque yo voy a estar escuchando. ¿Sabés lo que van a empezar a hacer los actores? Se van a empezar a cagar de risa. Es decir, van a hacer lo mismo que estaban haciendo y entonces decían, to be or not to be, era de to be or not to be. Para que escuche, date the question. Claro. Y se van a empezar a reír en estado de ¿qué? De la angustia de la falta de interlocución. Que es hacer algo que supone una interlocución sin que esté el dos, de lo que yo hablaba, la falta del otro. La falta del otro es que no hay dialéctica. Entonces, es eso, siempre está el espectador. Cuando escribís, cuando actuás, está presente. En un lugar está la hipótesis. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí. ¿Cómo elegís a los actores y cuándo? ¿Cómo y cuándo? Ambos, ¿eh? A Oki lo Mira, en mi caso siempre es una situación apremiante. Cuando llega el momento de elegir a los actores entro en un estado de angustia, es decir, a ver, ¿quién puede hacer esto? Por eso en los últimos años hago audiciones, porque no son audiciones abiertas, son audiciones, por ejemplo, pienso, estos 4 actores lo pueden hacer bien, estos otros 4 pueden hacer bien, entonces llamo a audición. No fue el caso de Salomé con Oski, que como yo ya había trabajado y sabía lo que podía, yo lo llamé a Oski y digo, hago esta aclaración para que se entienda. El personaje del Gringuete, cuando yo lo escribí, era grandote y rubio y colorado. Cuando tuve que dirigir la obra, pensé, tengo que salir a buscar un grandote rubio. Y
y era un estado de angustia, encontraré ese grandote rubio y tenía que resolverlo rápido por cuestiones de producción. Entonces dije, no, pero quien puede hacer este papel extraordinario es Oski, pero no es... entonces, ¿qué hago? Cambio la obra. La obra cambió en función de la presencia de Oski. Entonces tiene que ver con eso. En algunos casos pruebo, en otros puedo modificar la obra, y siempre es a último momento y muy angustiante. Bueno, yo como dije antes, a mí me convocan, los actores me eligen para dirigirlos, entonces no tengo esa elección. Sí, en el momento de dirigir los hago jugar de una manera que los conozco los empiezo a conocer y saco de adentro de ellos lo que mejor hacen y empiezo a exprimir por ahí. Pero no. Ahora estoy preparando un trabajo con Leticia González, con la que escribí Bululú y otras cosas, y con Sebastián Godoy. Pero los conozco a los dos trabajando ya hace rato y bueno, me divierte y me gustan, digamos, como actores. Pero es muy azaroso, en ese sentido yo no sé si me definiría ni siquiera como un actor que dirige, no sé si todavía... Si bien dirigí obras y todo, y las armé, y hice la dramaturgia, no lo sé, no sé si me definiría como tal, como yo soy dramaturgo y director. Yo soy actor, y hasta ahora esos fueron caminos que se me fueron cruzando en el medio. De hecho, son mis compañeros los que yo dirijo, y escucho y aprendo más de ellos que doy, o sea, todavía es un camino que estoy empezando. Bueno, nosotros les queremos agradecer enormemente este diálogo, gracias a todos. Muchas gracias.